El Comentario Podcast presenta noticias bien contadas. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa Noticias Bien Contadas, un informativo creado por Agustín Sancho Cubero para su podcast El Comentario. Iniciamos este recorrido por la selva de la actualidad, donde los leones visten de seda y las hienas ocupan despachos oficiales enmoquetados con el sudor del contribuyente. La política nacional se despierta hoy con una resaca de dimensiones épicas tras descubrirse que el famoso plan de Regeneración Democrática no era más que un folleto de instrucciones para montar muebles de oficina de una conocida multinacional sueca. Los diputados pasaron 14 horas debatiendo sobre el significado de una llave Allen mientras el país se preguntaba si el precio de los tomates iba a superar por fin al del gramo de oro de 18 quilates. En el centro de esta tormenta de arena dialéctica encontramos al ministro de lo absurdo, quien ha comparecido con una corbata de color fucsia chillón para anunciar que la corrupción ya no existe porque han decidido cambiarle el nombre por el de incentivos a la creatividad administrativa. Resulta fascinante observar cómo las tramas de comisiones ilegales ahora se envuelven en papel de regalo sostenible y se entregan en mano durante bautizos de mascotas de alta alcurnia. Mientras tanto, la oposición se desgañita gritando en el desierto de una cámara parlamentaria vacía, donde los ecos de sus propias promesas incumplidas rebotan contra las paredes de mármol frío. No hay nada más tierno que ver a un político indignado por lo que él mismo hacía hace apenas 2 veranos, cuando el sol calentaba sus ambiciones y el presupuesto público era su piscina privada. Cambiando de tercio hacia las tierras lejanas de la diplomacia internacional, nos topamos con una noticia que roza lo esquizofrénico en la Asamblea de las Naciones Unidas. Al parecer, 2 países cuyos nombres nadie sabe situar en el mapa sin ayuda de un satélite de última generación han roto relaciones diplomáticas por el color de los calcetines de un embajador en una cena de gala. El conflicto ha escalado de tal manera que ya se habla de movilizaciones de tropas en las fronteras virtuales del metaverso, donde los soldados son avatares con peinados imposibles y las balas son códigos de error de sistema. Es un mundo extraño este que habitamos, donde se gasta más energía en pelearnos por un trozo de roca en medio del océano que en solucionar el hecho de que la mitad del planeta sigue intentando descargar un vídeo de gatitos con una conexión de hace 20 años. En el ámbito de la justicia y la corrupción pura y dura se ha desvelado que la operación denominada Tentáculo de Cristal ha salpicado a media docena de exalcaldes que coleccionaban coches de lujo como si fueran cromos de futbolistas de la década de los 80. La policía ha encontrado en un sótano de una villa de la Costa del Sol una cantidad de dinero en efectivo que pesaba más que las conciencias de todos los implicados juntos. Los billetes estaban guardados en cajas de zapatos de marcas que la mayoría de los mortales ni siquiera sabemos pronunciar. Lo más bizarro del asunto es que uno de los cabecillas de la trama intentó justificar su fortuna diciendo que era el resultado de haber ganado consecutivamente 1000 veces el sorteo de la lotería de su pueblo de apenas 500 habitantes. La probabilidad estadística de tal evento es tan remota que incluso los matemáticos más prestigiosos del mundo han sufrido desmayos al intentar calcularla. Pero en este país de charanga y pandereta el surrealismo es el pan nuestro de cada día y la cara dura es el ingrediente principal de la dieta de nuestros gestores. Pasamos ahora al mundo de la televisión, ese espejo deformante donde nos miramos para sentirnos mejor con nuestras propias miserias. El último estreno de la cadena amiga ha batido récords de audiencia y de vergüenza ajena a partes iguales. Se trata de un reality show donde 10 antiguos concursantes de otros programas olvidados por la mano de Dios deben convivir en una cabaña sin wifi y sin espejos. Los dramas se suceden porque una de las famosas ha entrado en una crisis nerviosa al no poder retocárselas pestañas postizas con el filtro de luz natural que ella considera vital para su existencia. Los gritos en el salón de la cabaña se escuchan hasta en la estratosfera y los tertulianos de los programas de la tarde analizan cada lágrima como si fuera el hallazgo del Santo Grial. Es una estampa dantesca ver a personas adultas discutiendo por quién se ha comido el último yogur de Bifidus, mientras el mundo real se enfrenta a crisis energéticas y desafíos existenciales de calado profundo. Y hablando de la prensa rosa y los ecos de sociedad, nos llega la noticia de que la marquesa de lo innecesario ha decidido divorciarse por 7ª vez. En esta ocasión el motivo del desencuentro con su efímero esposo ha sido que el caballero prefería el café con leche de avena mientras ella sigue fiel a la leche de burra del Himalaya recolectada por monjes mudos bajo la luna llena. La exclusiva de la ruptura se ha vendido por una cifra que contiene tantos ceros que marea solo de pensar en escribirla. Los fotógrafos de la prensa del corazón se agolpan a las puertas de su mansión esperando captar una imagen de la
Desolación aristocrática que seguramente se traducirá en un posado con túnica de seda y mirada perdida hacia el horizonte de su piscina olímpica de agua salada. En el apartado de tendencias virales y curiosidades que nos hacen cuestionar la evolución humana tenemos que hablar del nuevo desafío que arrasa en las redes sociales. Consiste en intentar dormir de pie encima de un cubo de basura mientras se recitan poemas de vanguardia en un idioma inventado. Hay miles de jóvenes grabándose en situaciones peligrosas para conseguir unos cuantos corazones digitales que alimenten su ego hambriento de atención. Mientras tanto, un gato en Japón se ha hecho famoso por tocar el piano con la cola y tiene más seguidores que la mayoría de los premios Nobel de Física. La lógica ha hecho las maletas y se ha ido de vacaciones permanentes dejando el timón de la humanidad en manos de algoritmos que deciden qué canción debemos bailar hoy para no sentirnos fuera del rebaño. No podemos dejar pasar la noticia bizarra de la semana que llega desde un pequeño pueblo de la estepa donde un vecino asegura haber contactado con extraterrestres que solo hablan gallego. Según su testimonio, estos seres del espacio exterior no venían a conquistar la Tierra ni a darnos la cura para enfermedades terribles, sino que simplemente querían la receta exacta del caldo de berzas de su abuela. El hombre ha montado un altar en su garaje donde vende piedras de río pintadas de verde como si fueran fragmentos de naves espaciales y la gente hace cola durante horas para comprar una por 50 euros. La fe y la desesperación son un negocio redondo en tiempos de incertidumbre y de falta de referentes espirituales sólidos. En el rincón de la ciencia y la tecnología se anuncia que pronto tendremos robots capaces de sentir melancolía por los domingos de lluvia. Los ingenieros dicen que han logrado programar la nostalgia en un chip de silicio para que las máquinas sean más humanas y puedan acompañarnos en nuestras tardes de soledad frente al televisor. Me pregunto si esos robots también pedirán bajas laborales por depresión o si se pondrán a escribir guiones de podcast cuando se cansen de limpiar el polvo de nuestras estanterías llenas de libros que nunca leeremos. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados mientras la inteligencia natural parece haberse quedado estancada en el barro de las disputas vecinales y el odio en los comentarios de los foros de Internet. Volviendo a la política nacional, que es ese pozo sin fondo de sorpresas desagradables, se rumorea que el gobierno está preparando un nuevo impuesto sobre los suspiros de alivio. Al parecer han detectado que la gente suspira mucho cuando llega el viernes y han decidido que ese aire expulsado con cierta carga emocional debe tributar para sostener el sistema de bienestar de los coches oficiales. Cada vez que usted suelte un aire de satisfacción al terminar su jornada laboral deberá marcar una casilla en su declaración de la renta y abonar 3,50 € en concepto de tasa por uso excesivo de la atmósfera compartida. Es una broma de mal gusto, pero viendo cómo está el panorama no me extrañaría que algún asesor con gafas de pasta y sueldo de 6 cifras lo estuviera valorando seriamente en un despacho del Ministerio de Hacienda. La corrupción no descansa ni en los fines de semana de reflexión obligada. Se ha descubierto una red de tráfico de influencias en el sector de las peluquerías de mascotas de lujo donde se otorgaban licencias de apertura a cambio de caniches con pedigrí y cortes de pelo gratuitos para las esposas de los concejales de urbanismo. El escándalo ha saltado cuando un perro salchicha descontento con su nuevo flequillo decidió ladrar más de la cuenta delante de un cuartel de la Guardia Civil. Es broma, pero la realidad suele ser mucho más retorcida y menos peluda que esta anécdota que les cuento. Lo cierto es que los tentáculos de la mala praxis llegan hasta los rincones más insospechados de nuestra administración, donde siempre hay alguien dispuesto a poner el cazo a cambio de un favor que pagamos todos con nuestros impuestos y con nuestra paciencia infinita. En las noticias de la prensa del corazón tenemos que mencionar el sonado romance entre un famoso futbolista de élite y una inteligencia artificial de última generación que se hace pasar por modelo de lencería en una aplicación de fotos. El deportista parece no haberse dado cuenta de que su amada no tiene cuerpo físico ni respira, pero afirma estar más enamorado que nunca porque ella nunca le discute sus decisiones tácticas en el campo y siempre le dice que es el mejor del mundo. El enlace matrimonial virtual se celebrará en una catedral diseñada con píxeles y el banquete consistirá en la descarga masiva de datos gastronómicos para todos los asistentes que deberán conectar sus gafas de realidad aumentada para saborear un bogavante digital que no engorda pero tampoco alimenta. La televisión pública por su parte ha decidido cancelar el programa de debates culturales para sustituirlo por un concurso de eructos con melodía de música clásica. La dirección sostiene que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y que el público soberano demanda entretenimiento.
Puro y duro sin complicaciones intelectuales que les obliguen a usar más de 2 neuronas a la vez. Es el triunfo de la ordinariez sobre la elegancia y la confirmación de que estamos bajando por la escalera de la civilización a una velocidad alarmante. Mientras tanto, los verdaderos artistas se mueren de hambre en sus guardillas o tienen que hacerse pasar por influencers de comida rápida para poder pagar el alquiler de sus sueños rotos. Para ir cerrando este bloque informativo, les cuento que en una ciudad del norte han detenido a un hombre que intentaba pagar la compra del supermercado con billetes del juego del Monopoly, asegurando que la inflación era tan alta que el dinero real ya no valía nada y que las casitas verdes y los hoteles rojos tenían más respaldo económico que el Banco Central Europeo. El hombre ha sido trasladado a dependencias policiales donde ha intentado comprar su libertad con una tarjeta de queda libre de la cárcel. La realidad supera a la ficción en cada esquina y nos deja con la boca abierta y el bolsillo temblando ante tanta locura colectiva que parece haberse adueñado del espíritu de nuestra época. Sigan con nosotros porque la actualidad no se detiene y siempre hay un político dispuesto a meter la pata o un famoso con ganas de hacer el ridículo delante de una cámara para que nosotros tengamos algo de qué hablar mientras nos tomamos el café de la mañana. La vida es un circo sin carpa y nosotros somos los espectadores que pagan la entrada con su tiempo y su atención, mientras los payasos se llevan la recaudación a paraísos fiscales lejos de la vista de los inspectores de la moral pública. No olviden que detrás de cada titular escandaloso hay una verdad que alguien intenta ocultar con palabras bonitas y promesas vacías. Nos venden humo perfumado con aroma de progreso, pero cuando el humo se disipa solo queda el rastro de la incompetencia y el egoísmo de aquellos que creen que el mundo gira alrededor de su propio ombligo. Pero aquí seguiremos nosotros para contar las cosas como son, con ese toque de pimienta y de mala leche que tanto nos gusta, porque la verdad, si no se cuenta con un poco de humor, es demasiado amarga para ser tragada sin ayuda de un buen trago de ironía. La próxima semana volveremos con más historias de corrupción de baja estofa y de alta traición al sentido común. Hablaremos de cómo las grandes corporaciones están planeando comprar los derechos de autor de tus sueños para que tengas que ver anuncios publicitarios mientras duermes. Es el futuro que nos espera si no despertamos a tiempo de este letargo de pantallas brillantes y promesas de felicidad instantánea en cómodos plazos mensuales. En el ámbito de los deportes se comenta que los árbitros ahora serán sustituidos por algoritmos de justicia poética que pitarán penalti cada vez que un jugador haga un gesto de arrogancia innecesario. Imaginen el caos en los estadios cuando la máquina decida que el gol no sube al marcador porque el delantero no ha saludado correctamente a su madre por televisión tras marcarlo. El fútbol ha dejado de ser un juego de caballeros para convertirse en una transacción financiera de pies rápidos y cabezas huecas, donde lo único que importa es el valor de mercado de la camiseta y el número de seguidores en las redes sociales del portero de turno. Incluso en la prensa rosa se habla de que las grandes divas del pop están empezando a clonarse a sí mismas para poder dar conciertos en 5 ciudades diferentes al mismo tiempo sin despeinarse ni perder la voz. El problema vendrá cuando las clones empiecen a reclamar sus derechos de imagen y decidan que quieren vivir su propia vida lejos de los escenarios y de los fans enardecidos que solo quieren un trozo de su alma digital. La identidad se desvanece en un mar de copias y de filtros de belleza que nos hacen a todos parecer versiones aburridas de una misma muñeca de porcelana fabricada en serie en alguna fábrica del lejano oriente. Para terminar este informativo les dejo con una reflexión sobre el estado de la nación y de nuestros nervios. Si sienten que el mundo se ha vuelto loco, no se preocupen, porque lo más probable es que tengan razón. Pero en lugar de desesperar, traten de encontrar la belleza en el caos y el chiste en la tragedia, porque al final del día lo único que nos queda es la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de los bufones que intentan gobernarnos con sus hilos invisibles de poder y de miseria moral. La actualidad es un tren que no tiene frenos y nosotros vamos en el vagón de cola intentando no marearnos con él. Paisaje de ruinas y de luces de neón que desfilan ante nuestros ojos cansados. Gracias por acompañarnos en este viaje por la geografía del disparate y de la noticia bien contada a nuestra manera, que es la única que conocemos para no volvernos locos del todo. Sigan disfrutando de su día si es que la burocracia o el mal humor de su jefe se lo permite, y no olviden que mañana será otro día lleno de mentiras nuevas y de verdades a medias que intentaremos desmenuzar para ustedes, con nuestra habitual falta de respeto por lo políticamente correcto. La vida es demasiado corta para tomársela en serio, sobre todo cuando los que mandan se lo toman todo a broma, excepto sus propios beneficios y sus privilegios de casta rancia y polvorienta.
Nos vemos en las ondas digitales o en la cola del paro o en cualquier sitio donde la realidad nos dé una bofetada de lucidez entre tanta niebla de propaganda y de falso optimismo de escaparate barato. Hasta la próxima entrega de este informativo que no deja títere con cabeza ni noticias sin su correspondiente dosis de sarcasmo y de realidad aumentada por la mala uva de este servidor que les habla con el corazón en la mano y la lengua afilada como un bisturí de carnicero de barrio. Sean felices si pueden y si no al menos intenten no molestar demasiado a los que lo están intentando contra viento y marea en este mar bravío de la existencia moderna. Cerramos los micrófonos por hoy, pero la actualidad sigue su curso imparable como un río de lava que todo lo arrasa, a su paso dejando solo cenizas de lo que un día fue el sentido común y la decencia en la vida pública y privada de este rincón del universo llamado Tierra. Me despido con la esperanza de que al menos una de estas noticias les haya hecho arquear una ceja o esbozar una sonrisa cínica, porque ese es nuestro mayor triunfo en este combate diario contra la apatía y el aburrimiento soberano que nos rodea por todas partes. No se fíen de nadie que no se ría de sí mismo y mucho menos de aquellos que pretenden salvarles el alma a cambio de su voto o de su cuenta corriente. La libertad empieza por dudar de todo lo que nos cuentan de forma oficial y termina por encontrar nuestra propia voz en medio del ruido ensordecedor de la masa uniforme y obediente. Guión, dirección y realización: Agustín Sancho Cubero.